Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. En nuestro programa anterior dejamos a Francisco de Paula Santander en Casanare, en la vanguardia del proyecto bolivariano de avanzar hacia Bogotá. Entonces vimos cómo esa vanguardia, esa avanzada de Casanare, comandada por Santander. Recordemos que Santander va a partir de Angostura en 4 barcos pequeños que mueven cerca de 1000 fusiles y alrededor de 30 quintales de pólvora. El 3 de octubre llega Santander a Caicara del Orinoco y Páez lo detiene. ¿Por qué? Allí dice Páez en su autobiografía que Santander le ha escrito a Pedro Fortul una carta y esa carta fue interceptada por la gente de Páez y llegó a manos de Páez. En esa carta Santander dice exactamente lo siguiente: es preciso que nos reunamos en Casanare todos los granadinos para libertar nuestra patria y para abatir el orgullo de esos malandrines follones venezolanos. Por supuesto, el general Páez está sumamente molesto con esto de malandrines follones venezolanos y lo detiene. Y le pide instrucciones a Bolívar y le manda un enviado, preguntándole, bueno, ¿qué hago con este señor? Bolívar intercede a favor de Santander. Le hace saber a Páez que pase por alto semejante cosa, porque Santander es el hombre indicado para reunir un ejército en Casanare, porque Santander es neogranadino y es el que tiene la ascendencia sobre los suyos, sobre los paisanos que dominan Casanare, y para Bolívar es indispensable que eso ocurra. Entonces Páez obedientemente lo libera y Santander y su ejército siguen su camino. Esto toma meses, ¿verdad?, para preparar esta avanzada. Bolívar desde Angostura está, por otra parte, pues organizando su congreso y digamos que va avanzando el ejército hacia ese propósito. Hay que recordar que esta etapa varias veces se ha puesto en duda el liderazgo de Bolívar, porque han sido muchas las derrotas y los fracasos que ha padecido el ejército patriota en manos de él. Pero después de su regreso de Haití, a donde recala el Libertador después de un conjunto de derrotas, y después del fusilamiento de Manuel Carlos Piar, el liderazgo de Bolívar va consolidándose. Por supuesto, en muchos casos era una consolidación a regañadientes de sus adversarios, ya fuese porque esos adversarios tenían sus propias aspiraciones o porque consideraban que el tamaño de los fracasos de Bolívar no era pequeño. No obstante, Bolívar, con su empeño que le era proverbial, una característica muy propia de su personalidad, el empeño, la insistencia, él logra ir consolidando su liderazgo. Ese ascenso del liderazgo de Bolívar trae como consecuencia que la estrella de Mariño comienza a bajar, a decaer, sobre todo después del Congreso de Cariaco, que fue un episodio malhadado, un episodio que no favoreció en nada a Mariño. Y también viene ocurriendo que la estrella del general Páez está en ascenso. Por supuesto, las victorias del general Páez, el control del territorio del llano venezolano, lo hacen un personaje indispensable en toda esta historia, como el propio Bolívar lo reconoció muchas veces. Bolívar no ceja en su empeño de ocupar Caracas y, sin embargo, fracasa una y otra vez, hasta que toma entonces la decisión de hacerle caso a Santander y enviar al propio Santander a Casanare a que consolide el ejército
y sea la vanguardia de esa avanzada que va a ocurrir y que será la que veremos muy pronto. Por otra parte, todos estos hechos hacen de Guayana un factor determinante en las futuras victorias, ya que allí es donde va a llegar Bolívar desde Haití, allí es donde está el ejército de Piar de cerca de 3.000 hombres, el ejército que Piar le entrega a Bolívar, y allí es donde ha sobrevivido la fuerza que resiste al poderoso general Pablo Morillo, y va a ser desde Guayana desde donde se organice esta expedición. A su vez, recordemos que en Angostura está Bolívar esperando la llegada de la Legión Británica, ingleses, irlandeses, escoceses y galeses, y de otras nacionalidades también, como vimos en programas anteriores. La Legión Británica, como sabemos, llegará a Margarita y luego se traslada a Guayana a formar parte de este ejército que va a avanzar hacia Nueva Granada. En estos tiempos, como decíamos antes, Páez va no solo a controlar el territorio del Arauca, sino que sus oficiales, sus valerosos centauros de los llanos, como los llamaban, sus lanceros, van a ser determinantes en ese ejército que se va a dirigir hacia Bogotá a conquistarla, como de hecho va a ocurrir. Eso lo veremos luego. Antes nos vamos a detener propiamente en el Congreso de Angostura, que se constituye el 15 de febrero de 1819 en esta ciudad a orillas del Orinoco, que hoy en día se denomina Ciudad Bolívar. Obviamente Angostura se llama así porque es el punto más estrecho del río caudalosísimo del Orinoco. Allí, en ese congreso, Bolívar va a pronunciar su discurso inaugural y va a presentar su proyecto de Constitución Nacional. En el discurso afirma lo que voy a leerles ahora, que es un texto que se ha citado muchas veces, que tiene muchas interpretaciones y que verdaderamente es un texto luminoso, que tendría que ser un norte de la vida política venezolana, de todos los tiempos, realmente. Escuchemos lo que dice Simón Bolívar. La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado que los ha mandado mucho tiempo los mande perpetuamente. Como es evidente, muchos seguidores de Simón Bolívar no leyeron el párrafo o no le hicieron caso. No estoy pensando solamente en quienes ustedes están pensando. Estoy pensando en el muy bolivariano general Juan Vicente Gómez, que estuvo durante 28 años detentando el poder de manera directa o por interpuesta persona, que fue el caso de Victorino Márquez Bustillos y de Juan Bautista Pérez. Muy bien, allí en el Congreso de Angostura, en esa ciudad húmeda y caliente de Venezuela, va tomando cuerpo en la mente del Libertador la idea de crear una sola república. Y así lo va a plantear en el Congreso de Angostura el 11 de diciembre. Constituido ya el Congreso y por supuesto para esta fecha ya ha ocurrido la conquista de Nueva Granada. Será ese 11 de diciembre cuando presente a la Asamblea el proyecto de crear una sola república. Y el 17 de diciembre de 1819
el Congreso de Angostura dicta la ley fundamental de la República de Colombia, creándose así una sola república llamada Colombia, con los departamentos de Venezuela, Quito y Cundinamarca. Las capitales de estos departamentos van a ser Caracas, Quito y Bogotá, y la capital de la República va a ser Bogotá. Esta ley, por otra parte, ordena la reunión de un congreso en Cúcuta en enero de 1821. A este congreso se le va a encargar la redacción de la Constitución Nacional de Colombia, señalándole el camino la ya promulgada Constitución Nacional de la República de Venezuela en Angostura, la que fue promulgada el 15 de agosto de 1819. Ahora, estos aspectos los estamos solamente enunciando en este momento. Más adelante los veremos con más detalle. Sobre todo, veremos con más detalle el tema de la Constitución de la República de Colombia. Tan solo apuntemos lo siguiente: Bolívar acoge el nombre de Colombia haciéndole un homenaje tácito a Francisco de Miranda, que fue el primero que lo propuso. Y Miranda lo propuso tratando de hacerle un homenaje a Colón y tratando de deshacer el enredo del nombre de América, que se debe al cartógrafo y no al que descubrió el continente para los europeos. De estos y otros temas nos vamos a ocupar en la segunda parte del programa. Ya regresamos. Esta Constitución de 1819, de la que veníamos hablando en la parte anterior del programa, es de impronta bolivariana y en consecuencia es centralista, no es federal. Ya hemos abundado suficiente sobre lo que pensaba Bolívar del federalismo. Un federalismo que le parecía muy bueno y admirable para los Estados Unidos de Norteamérica e inconveniente para nosotros. Siempre será un misterio saber por qué. Ese Congreso de Angostura que redacta esa Constitución toma otras decisiones porque la naturaleza del Congreso no fue exclusivamente constituyente. ¿Por quién estuvo compuesto el Congreso de Angostura? La nómina incluye a las siguientes personas: Juan Germán Rocio, Luis Tomás Peraza, José España, Onofre Basalo y Francisco Antonio Sea, por la provincia de Caracas. Por Barcelona, Francisco Vicente Parejo, Eduardo Hurtado, Diego Bautista Urbaneja, Ramón García Cádiz y Diego Antonio Alcalá. Por Cumaná, Santiago Mariño, Tomás Montilla, Juan Martínez y Diego Vallenilla. Por Barinas, Ramón Ignacio Méndez, Miguel Guerrero, Rafael Urdaneta y Antonio María Briceño. Por Guayana, Eusebio Afanador, Juan Vicente Cardoso, Fernando Peñalver y Pedro León Torres. Por Margarita, Gaspar Marcano, Manuel Palacio Fajardo, Domingo Alzuru y José de Jesús Guevara. Luego se incorporan unos diputados por Casanare, es decir, José Ignacio Muñoz, José María Vergara y Vicente Uribe, por cierto, apellidos muy colombianos. Manuel Cedeño se va a incorporar luego como diputado por la provincia de Guayana. Y la directiva de este cuerpo colegiado quedó constituida de la siguiente manera: el presidente fue Francisco Antonio Sea y el secretario fue Diego Bautista Urbaneja. Estuvo compuesto entonces por 26 de los 30 diputados electos y se extendió el Congreso de Angostura desde el 15 de febrero de 1819 hasta el 20 de enero de 1820, un poquito menos de un año, 11 meses. El sistema electoral que escogió el Congreso para la elección de las autoridades de la República fue el común en la época, es decir, el censitario, sobre la base de la condición del ciudadano activo, es decir, votaban varones mayores de 21 años que supiesen leer y escribir y que fuesen propietarios. Allí ninguna novedad en relación con lo anterior.
El periodo presidencial se estableció en 4 años, sin reelección inmediata, pero sí con reelección, con un periodo de por medio. La organización político-territorial que estableció esta Carta Magna fue de 10 provincias. La denominación de estados es posterior. Esas 10 provincias fueron Barcelona, hoy estado Anzoátegui, Barinas, Caracas, Coro, hoy estado Falcón, Cumaná, hoy estado Sucre, Guayana, hoy estado Bolívar, Maracaibo, hoy estado Zulia, Margarita, hoy estado Nueva Esparta, Mérida y Trujillo. Bueno, aquí vemos que Bolívar logra una legitimidad jurídica e institucional notable con el Congreso. Y allí se señala el camino republicano que él se propone. Hemos de recordar que la mayor parte del territorio está en manos de los españoles, de los realistas. Sin embargo, se está formando una república y un congreso y hay unos diputados reunidos, lo que señala un camino por recorrer, porque no es una realidad que esa república que se ha creado tenga el control del territorio con el que esa república sueña. Esa es la tarea que tienen por delante. Por otra parte, en medio de todas estas situaciones, los enfrentamientos bélicos entre los patriotas y los realistas continúan. Y hay uno muy particular, que es el triunfo clamoroso de Páez en las Queseras del Medio. Eso va a ocurrir el 2 de abril de 1819. Relatemos esto muy brevemente, que es muy interesante. Morillo comienza el año del 19 buscando a Bolívar, buscándole pleito a Bolívar, buscando guerra con Bolívar, y reúne su ejército en el centro del país con la intención de retarlo en los llanos. En este momento Páez abandona San Juan de Payara y cruza el Arauca. Morillo también lo cruza y va a su encuentro. Tenemos a Morillo en Achaguas el 8 de marzo. Bolívar, Anzoátegui y Páez se juntan en Cunaviche el 11 de marzo. El 28 de marzo, Bolívar y Morillo están cada uno con sus ejércitos en cada margen del Arauca. Viene la batalla y Páez convence a Bolívar de que lo autorice para cruzar el río con apenas 150 lanceros. Bolívar acepta y Páez pasa el río y avanza a galope hacia el campamento de Morillo. Es una sorpresa, o sea, Morillo no está en condiciones de batalla, está en campamento. Morillo dispone de 1.200 hombres, que inmediatamente se ponen en guardia y le cortan el paso a Páez. Y cuando Páez los ve venir, implementa el plan que ha urdido, que tiene en mente. Retrocede y se deja perseguir por el ejército de Morillo, hasta que, al grito de "vuelvan caras", voltea, se regresa y se lanza sobre el ejército de Morillo. Los realistas, es decir, este ejército totalmente desconcertado, no entiende lo que está pasando. Y los 150 lanceros de Páez los lancean con furia. Y, para colmo, en la retirada del ejército de Morillo, se van atropellando unos a otros, van cayendo, se van causando estragos. Los ha agarrado, en lenguaje criollo, fuera de base. Los españoles siguen, corren, se refugian en los bosques y en las inmediaciones. Y en verdad fue una victoria sorprendente para el general Páez. Entre los héroes de esta acción hay que recordar a Cornelio Muñoz y a Francisco Aramendi, al igual que a los tenientes coroneles Francisco Farfán, José Manuel Arraiz y Juan José Rondón, el famoso Rondón que lo vamos a encontrar en la batalla de Pantano de Vargas en este mismo programa. También está allí Leonardo Infante. La hazaña, a su vez, es vista por todo el ejército patriota desde el otro margen del Arauca. Y eso hace de Páez, la ascendencia de Páez sobre ese ejército patriota por la hazaña que acaba de conseguir, lleva el prestigio de Páez hasta la cúspide.
Y Bolívar, que no se queda atrás y que era generoso en estos temas, redacta una proclama consagrando a los 150 lanceros como héroes. Por su parte, Morillo se retira hacia Chaguas, mientras Bolívar lo hace hacia Caujaral. Desde allí le ordena a Urdaneta navegar hasta el Arauca por el Orinoco con las legiones extranjeras. Nos referimos a la Legión Británica. Y está bien que se diga las legiones extranjeras, porque como hemos visto en programas anteriores, no solo había británicos, sino también de otras nacionalidades. Aunque el grueso, por supuesto, es la Legión Británica. Bueno, después de todos estos intentos, Bolívar se convence de que no va a poder llegar a Caracas, que el ejército de Morillo no se lo va a permitir y que no es posible para él derrotarlo. Lo más que se puede lograr es darle estas victorias parciales como la que ha logrado el general Páez. Entonces, ahí abraza ya con toda potencia el proyecto de Santander de irse hacia Nueva Granada. Los días previos al comienzo de la marcha, Bolívar reorganiza su ejército en función de lo que se propone. Entonces la reorganización va a ser así. Sublet continúa como jefe del Estado Mayor. Páez se queda en Venezuela distrayendo a Morillo, avanzando hacia Cúcuta para distraerlo, para confundir a Morillo, para que Morillo no advierta lo que está ocurriendo en otra parte. Anzoátegui es el jefe de la retaguardia. Bermúdez, Monagas, Cedeño y Zaraza quedan en Oriente, sosteniendo lo que ya se ha conquistado. Torres queda en el Bajo Apure, Pedro León, y Mariño permanece en Angostura. Briceño Méndez sigue al Libertador como su secretario. Fue un hombre de la entera confianza de Bolívar. Y Santander los va a esperar en el Casanare. El ejército que van a enfrentar en Nueva Granada no es un ejército pequeño. El general José María Barreiro cuenta con cerca de 4.000 hombres uniformados, por cierto, soldados profesionales con buenos pertrechos. Bolívar, por su parte hacia Guasdualito con cerca de 2.000 hombres. Santander lo espera con cerca de 2.000 efectivos, es decir, el ejército patriota va a ser equivalente al ejército realista. El 11 de junio entra Bolívar a Tame, donde está Santander, y allí ese ejército que llega a reunirse con Santander está formado por los tenientes coroneles Arturo Sandes, José de la Cruz Carrillo, Ambrosio Plaza, James Rooke, un británico, Bartolomé Salom, Juan José Rondón, Leonardo Infante, Hermenegildo Mujica, Julián Mellado y Lucas Carvajal. De los 3 caminos posibles para llegar a Tunja, Bolívar escoge el más difícil, el menos protegido por los realistas y el más difícil de subir. Es decir, trata de pasar por el páramo de Pisba, que tiene 3.900 metros de altura. En ese paso de los Andes murieron casi todos los caballos del ejército y unos cuantos soldados. Sin embargo, alcanzan la cima y el 6 de julio llega Bolívar a Tunja, precedido por Santander. Allí descansan y preparan la marcha. Mientras tanto, Barreiro, el español, desde su cuartel en Sogamoso, también se prepara para enfrentarlos. En la próxima parte del programa vamos a ver la batalla de Pantano de Vargas. Ya regresamos. Pues ya estamos en Pantano de Vargas, el 25 de julio de 1819. Ambos ejércitos van topándose en breves escaramuzas de reconocimiento y en 2 batallas menores que casi nunca se señalan, que son las batallas de Paya y Gámeza, el 11 de julio, unos 14 días antes. Allí esas batallas le dieron mucho ánimo a los patriotas porque vencen allí, pero claro, no están enfrentados al ejército completo de Barreiro. Pues llega el 25 de julio en el Pantano de Vargas, eso queda muy cerca de Paipa, y allí tiene lugar la primera batalla de consideración. El enfrentamiento estaba siendo perdido por los patriotas después de varias horas de combate.
y empezó a cundir la desmoralización entre las filas del ejército patriota, hasta que Bolívar envía a la batalla al coronel guariqueño JJ Rondón. Entonces la historia legendaria recoge un diálogo entre ambos que se ha hecho célebre, muy famoso, el diálogo que dicen que ocurrió. Al parecer Bolívar le dice a Rondón y a sus 14 llaneros, seguidos de Carvajal y su batallón, le dice: coronel Rondón, salve usted la patria. Y Rondón le responde a Bolívar: mi general, es que Rondón no ha peleado todavía. Pues bien, la carga de Rondón fue tan grande y tan desconcertante que el ejército realista se va en retirada, y el resultado de la batalla fue favorable a los patriotas. De acuerdo con cifras documentadas, del enfrentamiento fue entre 1.800 soldados realistas y 2.400 soldados patriotas. Había mayoría de soldados bolivarianos. Los llaneros, una vez más, deciden el combate. Así lo reconoce con gallardía tanto Santander como Bolívar. Por su parte, el general Rooke, James Rooke, es herido, y el médico de la campaña, esos ejércitos siempre iban con un médico, se ve en la necesidad de amputarle el brazo, y a los 3 días fallece el valiente coronel británico. Una lástima. La disposición psicológica del ejército cambia a partir de Pantano de Vargas, porque es una victoria. Si se podía, si era posible. Y el 3 de agosto, ya con otro ánimo, Bolívar y su ejército reinician la marcha rumbo a Bogotá, desde Paipa. Buscan enfrentar a Barreiro en donde les aparezca Barreiro. Pero Barreiro, ante la precariedad de la situación, decide irse a Bogotá con su ejército en busca del virrey, que se llamaba Juan José Sámano y Uribarri. Yéndose Barreiro, Bolívar avista su ejército desde lo lejos, con catalejos, y le plantea batalla. El 7 de agosto de 1819, cuando el ejército de Barreiro iba a pasar el puente sobre el río Teatinos. Esto es muy cerca de Tunja. Y ocurre entonces la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. A diferencia de la batalla de Pantano de Vargas, que duró un día entero y que dejó a los soldados exhaustos, esta batalla es muy breve y tiene pocas bajas. Sin embargo, esta es la que se celebra como la batalla definitoria, es la que se celebra en Colombia como la batalla de la independencia y no la de Pantano de Vargas. Bueno, quién sabe pues por qué es eso, ¿no? Quizás porque los patriotas hacen prisioneros a 1.600 soldados de Barreiro y a la vez lo hacen preso a él. De modo que esta es una batalla definitiva. Hay 1.600 presos entre los soldados y el general jefe de aquel ejército también. De modo que el resultado es muy diferente, aunque la batalla fue mucho más breve que la de Pantano de Vargas. Cuando estas noticias llegan al virrey Sámano en Bogotá, pues el virrey toma las de Villadiego y se va a toda velocidad hacia Honda, el puerto del río Magdalena más cercano a Bogotá, el puerto que ha sido toda la vida el que sirve a Bogotá por el río Magdalena. Sámano estaba, por supuesto, buscando llegar a Cartagena para salvar el pellejo, y en esa carrera deja el tesoro del virreinato, los recursos, el dinero del virreinato, lo deja en Bogotá. Y cuando Bolívar entra a Bogotá el 10 de agosto de 1819 con su ejército triunfante, no solo se encuentra que la ciudad ha sido abandonada por el virrey, sino que abandonó el dinero y cambia toda la suerte del ejército libertador.
porque ahora no solo conquistan una ciudad tan importante como era Bogotá, sino que además tienen recursos económicos, que era lo que les faltaba. De modo que este fue un triunfo, un punto de inflexión importante en todo este proceso. En la vanguardia de aquel ejército estaba Santander, en el centro iba Anzoátegui. Y una vez que entran a Bogotá, Bolívar reorganiza su ejército y la situación queda de la siguiente manera. Santander queda al mando en la capital, Anzoátegui sale en persecución de Sámano, Sublet viaja a Cúcuta y Bolívar pasa por Pamplona rumbo a Angostura a comienzos de noviembre de 1819. Recuerden que Bolívar tenía interés en irse rápido a Angostura para crear la República de Colombia, como en efecto hizo. Una vez que se queda solo Santander en Bogotá, toma unas decisiones duras, fusila a Barreiro y a 38 oficiales principales del ejército español en la Plaza Mayor de la ciudad, en esa gran plaza muy grande de la ciudad de Bogotá. Algunos piensan que esto fue una exageración, que fue una carnicería. En todo caso, el hecho convenció a los españoles de que la guerra era a muerte. Por su parte, Anzoátegui, que se ha ido persiguiendo a Sámano infructuosamente, se detiene en Pamplona y de una manera extraña y súbita muere. Tiene 30 años apenas. Los hechos fueron los siguientes. Después de cenar le dio una fiebre muy alta y falleció. La hipótesis de haber sido envenenado no ha sido comprobada, pero no es descabellada, por supuesto, dada la circunstancia de su muerte. El médico que lo vio, Thomas Foley, deja escrito que se trató de una fiebre mortal, pero no puede certificar que fue un envenenamiento, pero todo indica que lo fue. Esto es una muerte que a Bolívar lo afecta mucho, es un hombre valeroso. Fíjense que en ese ejército los dos principales después de Bolívar eran Santander y Anzoátegui termina su vida allí, apenas de 30 años. Por su parte, mientras todos estos hechos están ocurriendo en Nueva Granada, en Angostura, Arismendi protagoniza un nuevo arrebato de aspiración del mando, que es inmediatamente sofocado con la llegada de Bolívar, que no está llegando un derrotado, está llegando el triunfador en Nueva Granada. De modo que esto favoreció mucho a Bolívar. Sus enemigos estaban siempre trabajando para quitarle el poder, pero esta victoria lo consolida y no les queda otro camino a Arismendi y a los otros que replegarse. Por su parte, Urdaneta y los ingleses que han llegado a Margarita ocupan Barcelona y El Morro, controlando esa parte del oriente del país. Pues allí Bolívar va a llegar a Angostura el 14 de diciembre y se presenta ante el Congreso Constituido. Bolívar convoca el Congreso, como dijimos antes, y ya sabemos que se redacta pues la ley fundamental de creación de la República de Colombia. En esa oportunidad, como referíamos antes, aquí es evidente que la circunstancia ha cambiado muy favorablemente a favor de los patriotas. No solo las victorias en Nueva Granada, sino los recursos abandonados por Sámano van a ser un factor importante. Santander queda en Bogotá apertrechado y desde allí Bolívar tenía en mente hacer su cuartel general para las campañas del sur, como en efecto así fue y lo veremos más adelante. Y quedaba Venezuela, que todavía estaba en manos de Morillo, que conservaba buena parte del territorio, hasta que va a llegar 1820 y veremos esas circunstancias en su momento. Pero adelantemos que la situación para Morillo no era nada buena. Morillo había desembarcado en 1815, habían pasado 5 años para 1820, contaba con poco menos de la mitad de su ejército y
el viento de cola estaba a favor del ejército patriota y de Simón Bolívar, que venían victoria tras victoria después de muchos años de fracasos y de derrotas. Esa va a ser la situación a finales de 1819, un año importantísimo, no solo por el Congreso de Angostura, sino por la conquista de Nueva Granada, las batallas de Pantano de Vargas y de Boyacá, y el control de Bogotá por parte del Ejército Libertador, que le van a dar otra situación a las guerras de independencia. Desde allá Bolívar va a regresar a Venezuela para entonces iniciar otra etapa de nuestra historia, ya con otras circunstancias y con unas ventajas con las que no había contado antes, pues. En la última parte del programa veremos entonces la ley fundamental de Colombia en Angostura y por qué se llamaba Colombia y no Gran Colombia, como mucha gente equivocadamente cree. Ya regresamos. Muy bien, al no más llegar Bolívar, triunfador, a Angostura, pone en marcha el proyecto que mantuvo Impéctore en sus detalles durante meses, es decir, la creación de la República de Colombia, con los departamentos de Venezuela, Cundinamarca y más adelante Quito, porque en ese momento no se tenía el control de Quito. Ese Congreso reunido en Angostura dicta la Ley Fundamental de Colombia, el 17 de diciembre de 1819. La República de Venezuela como tal deja de existir y se subsume dentro de un proyecto político territorial mayor cuya sede será Bogotá. La denominación Gran Colombia no aparece en el texto de la ley y no aparece en ninguna parte, salvo en la mente de algunos historiadores venezolanos y colombianos. La república que se funda, la verdad, se llama Colombia, a secas, y Venezuela pasa a ser un departamento de ella. Esa ley de creación ordena la formación de un congreso en Cúcuta, en enero de 1821, y ese congreso va a tener por tarea la redacción de la nueva Constitución Nacional de la República. Vamos a reproducir unos artículos, a leerles unos artículos de ese texto constitucional de 1821 que aclaran muchas cosas. Escuchen. Artículo 1. Las repúblicas de Venezuela y la Nueva Granada quedan desde este día reunidas en una sola, bajo el título glorioso de la República de Colombia. Artículo 2. Su territorio será el que comprendían la antigua Capitanía General de Venezuela y el virreinato del nuevo Reino de Granada, abrazando una extensión de 115.000 leguas cuadradas, cuyos términos precisos se fijarán en mejores circunstancias. 4. El poder ejecutivo de la República será ejercido por un presidente y en su defecto por un vicepresidente, nombrados ambos interinamente por el actual Congreso. La República de Colombia se dividirá en 3 grandes departamentos, Venezuela, Quito y Cundinamarca, que comprenderá las provincias de la Nueva Granada, cuyo nombre queda desde hoy suprimido. Las capitales de estos departamentos serán las ciudades de Caracas, Quito y Bogotá, quitada la adición de Santa Fe. Artículo 7. Una nueva ciudad que llevará el nombre del libertador Bolívar será la capital de la República de Colombia. Su plan y situación se determinarán por el primer Congreso General bajo el principio de proporcionarla a las necesidades de los 3 departamentos y a la grandeza a que este opulento país está destinado por la naturaleza. Gran optimismo. Artículo 8. El Congreso General de Colombia se reunirá el 1 de enero de 1821 en la Villa del Rosario de Cúcuta, que por todas las circunstancias se considera el lugar más bien proporcionado.
Su convocación se hará por el presidente de la República el 1 de enero de 1820, con comunicación del reglamento para las elecciones que será formado por una comisión especial y aprobado por el Congreso actual. Estos son algunos de los artículos de la ley de creación de la República de Colombia, muy interesantes y muy elocuentes. Esa capital de la República de Colombia, que se iba a llamar Bolívar, nunca se construyó, no hubo tiempo, la guerra no lo permitió y los hechos fueron dejando de lado el proyecto. Pero aquí está, y quedaron en el articulado de la ley que crea la República de Colombia. Entonces, aquí tenemos que Venezuela pasa a ser un departamento de la República de Colombia entre el 17 de diciembre de 1819 y el 22 de septiembre de 1830, cuando se restituye la República de Venezuela bajo la égida de José Antonio Páez en Valencia. Estos años, del 19 al 30, serán los años en que Bolívar va con su ejército y sus generales, particularmente Antonio José de Sucre y muchos otros, pero Sucre va a llegar a la cúspide. Con ellos liberará a Ecuador y a Perú, y al Alto Perú, que se convertirá en una república que va a llevar por nombre su apellido, Bolivia. De modo que estos serán los años clamorosos, la epifanía del Libertador, hasta que cae en desgracia, como veremos luego. En enero, Bolívar va a regresar a Bogotá. Los encuentros bélicos en el entretanto continúan en Popayán, en los Andes venezolanos, en las costas orientales del país. Cumaná está en manos de los realistas, pero Margarita está en manos de los patriotas. De allí saldrán precisamente Brión y Mariano Montilla con los irlandeses rumbo a Santa Marta, y será en mayo cuando Montilla logre vencer a los realistas. En junio hará lo mismo Valdés en Popayán, Jacinto Lara en Chiriguaná y José María Córdoba en Mompox. Luego Hermógenes Maza y Córdoba toman Tenerife y Barrancas a orilla del río Magdalena. Y en noviembre de 1820, Brión, José Prudencio Padilla y José María Carreño logran desalojar a las tropas realistas de Santa Marta. Solo queda en manos de los españoles de la costa caribeña occidental Cartagena. Hasta aquí nuestro programa de hoy. En el próximo veremos la rebelión de Riego y la restauración de la Constitución de Cádiz y muchos otros episodios interesantísimos de este periodo crucial de la vida venezolana, cuando están ocurriendo las guerras de independencia. Bueno, ha sido un placer hablar para ustedes desde Unión Radio, y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Les habla Rafael Arraiz Luca. Los invito a encontrar estos programas en la página unionradiocultural.com, donde están colgados de manera permanente y pueden escucharlos cuando ustedes quieran y desde cualquier lugar del mundo. Se dice y suena maravilloso, y así es. A mí me consiguen por mi correo electrónico rafaelarraiz@hotmail.com, por @rafaelarraiz en Twitter, me consiguen en Facebook, y en la producción me acompañan Mary Sosa y Víctor Hugo Rodríguez, y en la dirección técnica Víctor Hugo Rodríguez y Fernando Camacho. Hasta nuestro próximo encuentro, hasta la semana que viene.